Bueno, hola a todos, mi nombre es Eugenia Pisco, soy ayudante de la cátedra e hice esta presentación acerca de la configuración interna de la laringe. Para comenzar, veamos esta imagen de la laringe desde posterior, externa, donde hacia superior encontramos la entrada de la laringe y hacia inferior encontramos la continuación con la tráquea. Si hacemos un corte coronal y seguimos viendo desde posterior la laringe, vamos a ver lo que se muestra en esta imagen, donde hacia superior encontramos este cartílago, que es el cartílago epiglotis, y la entrada entonces a la laringe, y hacia inferior la continuación con la tráquea. Podemos marcar otras estructuras como ser el hueso hioides, el cartílago tiroides, el cartílago cricoides, y músculos y ligamentos que se encuentran en el espesor de la laringe. En la cara interna, entonces, de la laringe vamos a encontrar estos repliegues de mucosa que tienen contenido en su espesor, que después vamos a ver, que son dos superiores que se denominan pliegues vestibulares y dos inferiores que se denominan pliegues vocales. Estos pliegues van a delimitar en la laringe tres zonas, una zona supraglótica, una zona glótica y una zona infraglótica. La zona supraglótica se va a encontrar por encima o hacia superior de la cara superior del pliegue vestibular y del borde libre del pliegue vestibular. Es decir, los pliegues tienen diferentes caras. El pliegue vestibular tiene una cara superior, un borde libre e interno y una cara inferior, y un borde externo que es adherente. El pliegue vocal tiene una cara superior, un borde libre interno, una cara inferior y un borde externo que es adherente. Entonces, la cara superior del pliegue vestibular y el borde libre del pliegue vestibular delimitan hacia inferior la zona supraglótica. La zona infraglótica va a estar delimitada hacia superior por el borde libre del pliegue vocal y la cara interna inferior de los pliegues vocales. Y la zona glótica es la zona que queda entre ambos pliegues. Vamos entonces con el piso superior o zona supraglótica. Esta zona también se denomina vestíbulo de la laringe y como característica se estrecha de superior a inferior y presenta cuatro paredes. La primera imagen la vimos en la diapositiva anterior y la segunda es un corte sagital, donde para orientarnos hacia anterior encontramos el hueso hioides, hacia superior y anterior en cuanto a los cartílagos de la laringe vamos a encontrar el más superior epiglotis, luego el cartílago tiroides y hacia inferior el cartílago cricoides. Y hacia posterior vamos a encontrar solamente el cartílago cricoides. Luego, hacia superior encontramos la entrada de la laringe, hacia inferior encontramos la continuación con la tráquea y en el interior de la laringe vamos a visualizar entonces los pliegues. Estos serían los pliegues superiores o pliegue vestibular en este caso y este sería el pliegue inferior o pliegue vocal. Bueno, dicho esto, marcamos entonces esquemáticamente el límite inferior de esta zona, que ya lo mencionamos anteriormente, que se corresponde con el borde libre y la cara superior de los vestibulares. Y comenzamos entonces marcando en rosa la zona y la pared anterior, que se va a corresponder con la cara posterior de la epiglotis y con el ligamento tiroepiglótico. Las paredes laterales van a estar conformadas hacia superior por los pliegues aritenoepiglóticos y hacia inferior por la cara interna de los pliegues vestibulares. En el borde posterior de los pliegues aritenoepiglóticos vamos a encontrar este relieve que va a estar originado por los cartílagos cuneiformes. Acá lo veríamos en un corte sagital. Y por último pasamos a la pared posterior que va a estar constituida en la línea media por la escotadura interaritenoidea y a los lados de la línea media por la parte más superior de los cartílagos aritenoides que van a estar coronados por los cartílagos corniculados. Veamos ahora la zona glótica o piso medio. Nuevamente dos imágenes que ya habíamos visualizado, un corte coronal y un corte sagital. Marcamos en el corte coronal los pliegues vestibulares y los pliegues vocales. Acá en el corte sagital, pliegue vestibular y pliegue vocal. Entonces, este piso o zona se encuentra entre el borde libre y la cara superior de los pliegues vestibulares hacia superior y el borde libre y la cara inferior de los pliegues vocales hacia inferior. Y por lo tanto, en esta porción de la laringe vamos a encontrar a los pliegues vestibulares, a los pliegues vocales, vamos a encontrar la glotis y los ventrículos.
Rebordeamos en azul los pliegues superiores, es decir, los pliegues vestibulares. Estos se extienden en cada lado, como muestra la flecha azul en el corte sagital, desde anterior hacia posterior, desde el ángulo interno del cartílago tiroides hasta la fosita oblonga del cartílago aritenoides. Estos círculos son a manera de esquema donde se encontrarían estos accidentes que se corresponden con cada color. Si hacemos un zoom en este recuadro, vamos a poder ver en mayor profundidad los pliegues vestibulares. Los pliegues vestibulares tienen una cara superior que formaba parte de los límites entre la zona supraglótica y la zona glótica, un borde libre que también formaba parte de estos límites, una cara inferior que formaba el límite del ventrículo laríngeo y un borde lateral que es adherente. En el espesor de este repliegue de mucosa encontramos el ligamento vestibular. Bueno, pasamos ahora a los pliegues vocales, que son los inferiores y que también se denominan cuerdas vocales. En el corte sagital vemos nuevamente una flecha que se extiende desde anterior hacia posterior, siguiendo entonces o marcando entonces la dirección que tienen los pliegues vocales, que es la misma que tienen los pliegues vestibulares. Y estos se dirigen desde el ángulo interno del cartílago tiroides hasta la apófisis vocal del cartílago aritenoides. Cada color representa de manera aproximada dónde se encontraría el accidente que le corresponde, digamos. Bueno, si hacemos de nuevo zoom en este recuadro y vemos en mayor profundidad, encontramos que los pliegues vocales presentan una cara inferior que forma el límite entre la zona infraglótica y la zona glótica, el borde libre, que lo vamos a describir más adelante, la cara superior que forma el límite del ventrículo laríngeo, forma el piso o suelo del ventrículo laríngeo, y el borde externo o lateral que es adherente. En el espesor de los pliegues vocales encontramos el ligamento vocal y el músculo vocal, que es un fascículo del músculo tiroaritenoideo. Entonces, como diferencias entre los pliegues vestibulares y vocales, podemos decir que una de las diferencias es en la estructura. Mientras que en el espesor de ambos repliegues encontramos el ligamento que les es propio, en el repliegue o en el pliegue vocal encontramos también músculo. Y esto es re importante, a diferencia de los pliegues vestibulares que no. Otra de las diferencias que vemos es que los pliegues vocales sobrepasan hacia medial a los pliegues vestibulares, y es por eso que cuando visualizamos desde superior la laringe, como vamos a ver en otras imágenes, podemos visualizar los 4 pliegues, tanto los pliegues superiores, vestibulares, como los pliegues inferiores o bucales, ya que estos, como dije anteriormente, se desplazan o alcanzan un poco más la línea media de la laringe. Y por último les menciono que puede que lean los pliegues vestibulares como cuerdas vocales falsas o cuerdas vocales superiores, y a los pliegues vocales como cuerdas vocales verdaderas o cuerdas vocales inferiores. La distinción entre falsa o verdadera se la da por la presencia de músculo, que es lo que le permite al pliegue vocal darle la función de fonación a la laringe. Bueno, como mencioné anteriormente, además de los pliegues, dentro del piso medio encontramos la glotis y los ventrículos laringeos. Acá les traje la definición porque siempre presta a confusión, ¿sí? La glotis es el espacio que se encuentra situado entre los bordes libres de los pliegues vocales hacia anterior y hacia posterior entre las apófisis vocales de los cartílagos aritenoides. Por lo tanto, tenemos dos segmentos, uno anterior en relación con los pliegues vocales y otro posterior en relación con las apófisis vocales de los cartílagos aritenoides. El segmento o la porción anterior es la porción intermembranosa de la glotis y el segmento posterior es la porción intercartilaginosa de la glotis. Este espacio, como se puede ver en la imagen, al quedar entre el borde libre de las cuerdas vocales, varía de tamaño dependiendo si las mismas se tensan o se relajan, si se acercan o se alejan de la línea media. Este tema con respecto a cómo va variando de tamaño la glotis, lo van a ver bien cuando vean biomecánica de la laringe y toda la función de los músculos.
Y con respecto a los ventrículos laríngeos, estos son divertículos o recesos que se sitúan a cada lado de la línea media entre los pliegues vocales y los pliegues vestibulares. Por lo tanto, podemos ver una pared superior e interna que va a estar dada por el pliegue vestibular y un piso o suelo que va a estar dado por el pliegue vocal y un borde lateral que se va a corresponder con la cara lateral de la laringe. La dirección, como podemos ver en el corte sagital de los ventrículos, es desde anterior a posterior, es decir, la misma dirección que tienen los pliegues, porque justamente se encuentra delimitada por ellos. En el extremo anterior, el ventrículo da una prolongación que se denomina sáculo laringio, que puede ascender hasta el borde superior del cartílago tiroides, a veces. Bueno, y por último vamos a pasar a describir la zona subglótica, infraglótica o piso inferior. Repasando lo ya dicho, este piso entonces tiene como límite superior el borde libre y la cara inferior de los pliegues vocales. Como característica podemos decir que gran parte de los límites están dados por el cartílago cricoides. Marcamos en rosa la zona y ahora vamos a delimitarla. La pared anterior está dada por la parte anterior del cartílago cricoides, por el ligamento cricotiroideo y a veces por la parte inferior del cartílago tiroides. La pared posterior está dada por el cartílago cricoides. Y la pared lateral va a estar conformada hacia superior por la cara inferior de los pliegues vocales y hacia inferior por la cara interna del cartílago cricoides. Vamos ahora a ver todas estas estructuras en algunas imágenes de preparados y por último vamos a ver un video. Viendo una vista desde superior de la laringe, hacia anterior encontramos la raíz de la lengua y el cartílago epiglotis en íntima relación, y hacia posterior podemos visualizar todo lo que sería la pared posterior de la laringe. Se quitó entonces la pared posterior de la faringe para poder visualizarla. Y vamos a marcar entonces la abertura de la laringe y la zona supraglótica. Acá ya encontramos la zona glótica. Entonces, de la zona supraglótica podemos marcar hacia anterior la epiglotis, hacia los laterales los pliegues aritenoepiglóticos, como marca la imagen, y hacia posterior la escotadura interaritenoidea. Ahora, si miramos un poquito más desde vertical el interior, ¿sí?, vamos a poder visualizar los 4 pliegues que veníamos hablando en las diapositivas anteriores. En violeta de un lado va a estar coloreado el pliegue vestibular, y del otro lado les marqué el borde libre de este pliegue vestibular, que sería el borde donde termina, digamos, el pliegue. En verde está marcado el pliegue vocal de un lado completamente y del otro donde termina ese pliegue vocal, es decir, el borde libre del pliegue vocal. Esto lo hice puntualmente para que vean cómo cuando vemos desde superior, que es lo que les decía anteriormente, cuando vemos desde superior la laringe, podemos visualizar los 4 pliegues porque los pliegues vocales sobrepasan hacia medial a los pliegues vestibulares. Bueno, y con respecto a los pliegues vocales, fíjense cómo en el borde libre, ¿sí?, de los pliegues vocales encontramos este espacio que es la glotis. Bueno, ahora pasamos a marcar esto en un corte sagital. Podemos visualizar en rojo hacia superior el cartílago epiglotis, hacia superior y anterior. Encontramos también el ligamento tiroepiglótico, que se extiende desde la epiglotis hasta el ángulo entrante del cartílago tiroides. Por lo tanto, hacia anterior encontramos el cartílago tiroides y hacia posterior encontramos en azul el cartílago aritenoides. Lo que me interesa de esta imagen es que vean la dirección que tienen los ventrículos y cómo se encuentran localizados entre el pliegue vestibular hacia superior y el pliegue vocal hacia inferior. Bueno, y por último pasamos a ver esta imagen que es el corte coronal desde posterior de la laringe, donde visualizamos hacia superior el cartílago epiglotis, por lo tanto esta es la zona supraglótica. Encontramos luego los pliegues vestibulares, acá estaría uno y acá estaría el otro. Encontramos después los pliegues vocales, ¿sí?, a cada lado. Y la zona infraglótica,
La zona infraglótica vemos entonces que está delimitada en su mayoría por el cartílago cricoides. Podemos visualizar también el cartílago tiroides de la laringe. Y bien, fíjense ahora cómo marcamos entre el pliegue vestibular y el pliegue vocal este espacio que se denomina ventrículo laringio. Y este espacio que visualizamos acá entre el borde libre de los pliegues vocales es la glotis. Bueno, dicho esto, vamos a pasar ahora a ver un video que es una laringoscopía, que es uno de los métodos de exploración que tenemos de la laringe, donde básicamente se introduce un instrumento que puede ser por la cavidad nasal o por la cavidad oral, y vamos a visualizar entonces la cavidad que corresponda junto con el segmento de la faringe y la laringe. Entonces vamos a dar comienzo. Y acá en esta imagen estamos viendo cómo se introduce por la cavidad oral. Esto blanco es la lengua, acá encontramos partes de los dientes y todo esto es paladar blando. Acá encontramos la úvula, la línea media y hacia los costados estos arcos anteriores que son los arcos palatoglosos y hacia posterior los arcos palatofaringios. Ahora los va a mostrar un poco más de cerca. Acá, este es el arco palatofaringio. Esto que ya vemos más hacia posterior es la orofaringe. Y esto es la epiglotis. Epiglotis, epiglotis, orofaringe, arco palatofaringio. Bueno, ahora sigue introduciéndose. Acá estamos viendo la cara anterior del cartílago epiglotis. ¿Sí? Acá estarían lo que serían, que no se ven, pero bueno, los pliegues glosoepiglóticos y las valéculas. Estos pliegues que salen hacia los costados serán los faringoepiglóticos. Estos. Y ahora vamos a ver cómo mira la laringe desde superior. Ahí está. Fíjense cómo estamos viendo desde superior la laringe y estamos viendo la mitad más posterior, o sea, el cartílago epiglotis, que sería el límite anterior de la zona supraglótica, ya no lo vemos. Esto que vemos acá es zona supraglótica, entonces el límite lateral y superior es el pliegue aritenoepiglótico, que es este. Acá encontramos la escotadura interaritenoidea, que era el límite posterior, y acá encontramos el relieve, lo que sería el cartílago aritenoides con el corniculado y el cuneiforme, ¿sí? No se distingue cuál es el relieve de cada uno de estos cartílagos, pero sí tienen que saber cuáles son los cartílagos que están dando origen a ese relieve. Podemos visualizar, ¿sí?, estos pliegues, que son los pliegues vestibulares, que serían el límite superior y lateral, inferior y lateral de esta zona supraglótica, y también serían el límite inferior, ¿sí? Y vamos a ver, entonces, estos serían los pliegues vestibulares, y estos que vemos acá, blancos, ¿sí?, nacarados, un poco más brillantes, son los pliegues vocales. Entonces, entre los pliegues vocales, que vemos en esta imagen cómo sobrepasan hacia medial a los pliegues vestibulares, por eso los podemos visualizar desde superior. Entonces, entre los pliegues vocales hacia inferior y los pliegues vestibulares, este espacio, ¿sí?, que es el ventrículo laringio. Y este sería el borde libre de esta cuerda vocal y este sería el borde libre de esta cuerda vocal. Entonces el espacio, ¿sí?, este triángulo que se ve negro, que es un espacio entre los bordes libres de los pliegues vocales, es la glotis. Si yo veo profundo este espacio, ya voy a ver la zona infraglótica y la tráquea. Bueno, entonces si le damos play, vamos a ver un poquitito mejor los ventrículos y cómo la glotis, este espacio, va cambiando de tamaño, ¿sí?, durante la respiración del paciente, y también a veces se le puede pedir al paciente que hable, o sea, que emita alguna vocal, y vamos a ver cómo las cuerdas vocales se acercan mucho más a la línea media y se cierra más la glotis entonces. En fin, eso sería todo. Espero que les haya servido. Sepan entonces que los puntos más importantes de la configuración interna de la laringe son poder delimitar las tres zonas entre sí y marcar todas sus paredes,
poder distinguir la diferencia entre los pliegues vestibulares y los pliegues vocales, poder definir la glotis y marcarla, y poder definir qué son los ventrículos laringeos y dónde los marcarían. Bueno, cualquier duda que les surja acerca del tema, la preguntan en el aula virtual.